Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos el fascinante mundo de las asociaciones y sociedades civiles. Comenzaremos entendiendo dos perspectivas claves: la interna, donde estas se ven como un contrato, aunque algunas las consideran como un acto complejo o colectivo, y la externa, que las concibe como el origen de una nueva persona jurídica. El Código Civil regula tanto las asociaciones civiles como las sociedades civiles e incluso las aparcerías rurales y ganaderías. Nos centraremos en la asociación civil, un contrato plurilateral donde dos o más personas unen de una forma no transitoria para un fin con un lícito y no preponderante económico. Es crucial el effectio societatis, esa voluntad de formar una nueva entidad para un fin específico. Las asociaciones se distinguen por su actividad no económica, a diferencia de las sociedades civiles o mercantiles. Además, una asociación civil integra una nueva personal moral con su propia personalidad jurídica. Bueno, ahora hablaremos sobre los dos enfoques. El primero es desde el punto de vista interno. Y bueno, el primer punto es que son un contrato que, aunque hay actores de que no piensen que se trate de uno, sino más bien de un acto complejo o acto colectivo. La legislación lo considera como un contrato nominado. La doctrina española ha considerado el contrato de asociación como un contrato preparatorio. Y el segundo punto es desde el punto de vista externo. Son actos que dan nacimiento a una persona jurídica. Y bueno, les vamos a recordar que es una persona jurídica, también conocida como persona moral, y bueno, es una entidad reconocida por el derecho con capacidad para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para realizar actos jurídicos de forma independiente a los individuos que la componen. Ahora hablaremos sobre las especies. El código regula las asociaciones civiles, las sociedades civiles y las aparcerías rural y ganadera. Y bueno, ahora vamos a decir qué es la definición. Bueno, pues es el contrato plurilateral por el que dos o más personas pues convienen en reunirse de manera que no sea enteramente pues transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. El artículo 2670 nos dice: cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderante económico, constituyen una asociación. Bueno, sus elementos son los contratos plurilaterales, que son contratos abiertos porque implican una forma permanente de adhesión de nuevas partes. El segundo punto es que existe una finalidad común y a la vez las partes tienen intereses antagónicos. El tercer punto es affectio societatis, es decir, en la voluntad de integrarse y formar una nueva entidad que buscará la realización de un fin específico. El cuarto punto sería el fin común. El quinto punto, activa el facto reutinante, debe ser acto posible. Y el elemento distintivo, las agrupaciones con fines económicos son de otra naturaleza, sociedad civil o sociedad mercantil. Tiene que haber personalidad jurídica e integran una nueva persona moral. Hola, mi nombre es María y yo seguiré desarrollando nuestro tema, que es la asociación civil. Y bueno, para continuar, este es un contrato que se clasifica como pluricultural, ya que intervienen varias personas. También es oneroso, ya que implica una carga económica o esfuerzo para todos los socios. Es conmutativo porque desde un principio las partes conocen las obligaciones y beneficios que obtendrán a lo largo de este. Además, es un contrato formal, ya que la ley exige que este sea por escrito y se inscriba en un registro. Es de tracto sucesivo, lo que significa que sus efectos se prolongan en el tiempo. Y por último, es de intuito personae, es decir, que se celebra en función de quiénes son las personas que participan, ya que se basa en la confianza entre ellas. Los efectos de este contrato de asociación civil son principalmente dos.
Primero es que da nacimiento a una nueva personalidad jurídica, lo que significa que la asociación tendrá un nombre o razón social propios y también un patrimonio distinto de los socios. Y segundo es que este contrato genera derechos y obligaciones entre los asociados, como por ejemplo la obligación de hacer aportaciones o cumplir con las actividades que acuerden entre ellos. Entre los elementos de existencia del contrato encontramos el objeto jurídico, que incluye tanto las obligaciones de dar, que podrían ser dar aportaciones en dinero o en especie, como las obligaciones de hacer, que puede ser realizar actividades personales. También está el objeto material, que son los bienes o servicios que los socios aportan, ya sea en propiedad o en uso. Y también para que este contrato sea válido, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Y bueno, como primero tenemos la capacidad. Esto se refiere a que los socios no necesitan una capacidad especial. Basta con que tengan capacidad general para contratar. En algunos casos deben legitimar los bienes que aportan en la asociación. También es indispensable el consentimiento, que se expresa a través del llamado affecto societatis, es decir, la voluntad de asociarse y formar una nueva entidad jurídica con otras personas para lograr un fin en común. Esto quiere ser como que tengan la capacidad de adaptarse. Ahora, por mi parte, como último punto, hablemos de la formalidad. Este contrato debe constar por escrito según el artículo 2671 del Código Civil. Además, debe ratificarse ante un notario o juez y se deben registrar los estatus de la asociación, que son el conjunto de normas internas que regulan su funcionamiento, organización, objetivos y cómo se liquidará en caso de que este contrato se disuelva. Ahora, por mi parte, como Bueno, siguiendo con el tema, tenemos ahora los derechos de los asociados. Vamos a mencionar que son 4. Tenemos el derecho al voto, separación, permanencia y vigilancia. El primero, el derecho al voto, nos menciona que obviamente cada integrante de la asociación tiene derecho pues a ejercer su voto. En el derecho de la separación nos menciona que estos pueden decidir ya no ser parte de la sociedad, pero se tiene que avisar con 2 meses de anticipación. No se puede tomar de la noche a la mañana y decir que ya no van a pertenecer a la asociación, sino que lleva cierto tiempo. También tenemos al de permanencia. No pueden ser excluidos a menos que sean por causas señaladas en los estatutos, o sea, que se violente alguna o que no se cumple. Entonces ahí sí ya entra pues la permanencia. Y por último tenemos a vigilancia, que prácticamente nos menciona que como asociados tienen el derecho de saber los libros de contabilidad, las cuotas, es decir, informarse de lo que está pasando en la sociedad. Pasando a los deberes de los asociados, nos menciona que son 2. Tenemos las aportaciones y los conflictos de intereses. En las aportaciones nos menciona que se deben de realizar aportaciones iniciales, periódicas y posteriores a lo establecido. Por otro lado, los conflictos de intereses, por ejemplo, yo como alguna integrante de alguna asociación me tengo que abstener a tomar decisiones donde pues yo tenga interés personal o algún otro interés en el tema en el que se va a discutir. Bueno, ahora pasando con la extensión de la asamblea, vamos a ir desglosando uno por uno. Primero tenemos por consentimiento o decisión, es decir, yo decido ya no ser parte de la asociación. Después tenemos por el cumplimiento de un plazo o de un fin. Un ejemplo podría ser que una asociación creada para apoyar a víctimas de algún desastre natural cumple su finalidad porque pues logra cumplir su objetivo, ¿no? Después tenemos la imposibilidad de cumplir el objeto. Un ejemplo de esto sería que una sociedad
que promueva una lengua indígena se extinga porque pues ya no hay hablantes, es decir, ya no hay un fin que cumplir, entonces pues se termina la realización de esta sociedad. Por último, tenemos por un acto de autoridad competente. Este quiere decir que una asociación es disuelta por una orden judicial, no sé, tal vez falta algún reglamento o es algún hecho o acto ilícito, entonces pues por orden judicial se termina. Ahora pasemos a lo más importante, que es la asamblea. Esta nos menciona que tiene 4 funciones muy importantes. La primera es admitir y excluir asociados. Esto nos quiere decir que la misma asamblea vota para aceptar un nuevo miembro o excluirlo de esta. Después tenemos disolver la asociación. Nos menciona que si la asociación fue creada por 5 años, la asamblea puede decidir extender su duración por otros 5 años. Después tenemos nombrar o revocar directores. Si no están cumpliendo con su trabajo, la asamblea puede decidir si se queda o no se queda en el puesto. Por último, tenemos resolver los asuntos que indiquen los estatutos. Los estatutos dicen que cualquier cambio en el nombre y logotipo debe ser aprobado por la asamblea. No se puede hacer ninguno de estos cambios si pues no se aprueba por ella. Entonces tiene que pasar por un procedimiento y se tiene que seguir a los estatutos. Bueno, para terminar, hablemos sobre las reglas de funcionamiento de una asociación. Tenemos como primer punto la convocatoria según los estatutos o dirección. Un ejemplo de esto sería que si los estatutos mencionan que la asamblea se va a reunir una vez al año, pero por algún tema extraordinario, la directora puede convocar una reunión si es necesario y hablar el tema. Pasando al punto 2, dice que el 5% de los asociados pueden pedir una convocatoria. Esto quiere decir, o un ejemplo sería que si una asociación de 100 miembros, el 5% reúne para revisar gastos, el director o el juez debe convocarlo, pues ya que se cumple con lo que dice el estatuto. El punto 3 nos menciona que solo se tratan asuntos en el orden del día. Esto quiere decir que si la convocatoria dice que se discutirá la compra de un inmueble, no se puede votar sobre expulsar a un socio ese día. Se va a tratar únicamente del tema del que tiene relevancia en el momento. Y el punto 4 nos menciona que la mayoría de votos decide, es decir, es muy claro, si hay 20 presentes y con 11 votos a favor se puede tomar una decisión. Y por último nos menciona que cada socio tiene un voto, es decir, todos los miembros, sin importar cuánto aportaron, tienen el mismo peso a votación. Y pues esto sería todo de nuestra parte, exponiendo el tema de asociación civil. Es un tema muy interesante, son temas que usualmente no pensamos que funcionan de esta manera, pero creo que con esta breve explicación nos podemos dar cuenta que hay muchos puntos importantes que debemos de tomar y pues esto sería todo.